Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar hablando de cómo orar. Buenos días para todos, bendiciones, tardes, noches. Este material lo estamos haciendo hoy en la mañana. Déjeme vuelvo a poner repelente porque los mosquitos sí están bien bravos. Y hoy vamos a estar hablando de cómo orar. Amén. Hoy le tocó el turno a esta carretita de sentarnos aquí. Aleluya. Vamos a presentar este tema en las manos de Dios. Amén. Padre, gracias Dios, en el nombre de Cristo Jesús. En tu santo nombre oramos, Señor, reconociendo que necesitamos de ti. Te pedimos, Señor, que en este día nos ayudes a entender tu palabra. Señor, mira, vamos a entrar en este tema de cómo orar. Sabemos que hay una necesidad muy grande afuera de este tema. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes, que nos guíes. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, guíanos, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo orar? Es una interrogante y créemelo, hay mucha necesidad de aprender a hacer esto. Ya estuvimos hablando en videos anteriores de la armadura de Dios, de la arma de la oración, y hoy quiero seguir hablando de la oración en el tema de cómo orar, porque se cree y se dice por ahí que tienes que tener un lugar privado, que tiene que haber una postura, que tiene que ser de cierta forma, que si los hebreos oraban así, que si los judíos oraban así, que si tengo que hacerlo de esta manera. Y hoy vamos a tocar un poquito este tema. Es un tema muy amplio, pero lo vamos a desarrollar hasta donde el Señor nos permita. Amén. Está interesante porque te hago una pregunta a ti como padre. ¿Tienes un protocolo para que tus hijos se acerquen a ti a hablar contigo? Aleluya. Esto ya empieza a explicar las cosas, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial nos permite tener familia con este concepto, para que lo conozcamos a Él, para que sepamos cómo relacionarnos con Él. Entonces, si tú no tienes un protocolo para que tus hijos se acerquen a ti, porque son tus hijos, hay un protocolo para acercarse con las otras personas, ¿verdad? Tú vas de invitado a una casa, la palabra de Dios recomienda que no busques los mejores asientos. No vaya a ser que haya un invitado de honor y sea el que va a tomar ese asiento y tú seas despojado y vengas a ser avergonzado y te lleven a la parte trasera. Él dice que te sientes en la parte de atrás y cuando el anfitrión venga, él te va a mover a un lugar de excelencia. Todo lo mismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios, si somos sus hijos y el Padre quiere tener una relación con nosotros como sus hijos, entonces se hace necesario
que nos acerquemos confiadamente. Aquí el tema que entraría en discusión es si eres hijo o no eres hijo de Dios. Y vamos a estar haciendo un video también al respecto, vamos a estar poniendo información al respecto, porque si eres hijo de Dios tienes acceso directo al Padre. Si solamente eres creación de Dios, ahí es donde está el problema. Entonces vamos a entrar en la palabra, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Aleluya. Si te das cuenta, una vez que empezamos a abrir la Biblia, empezamos a encontrar nombres raros porque estábamos acostumbrados. Si tú no habías leído nunca la Biblia, como fue mi caso hace 23 años, 25 años atrás, pues yo pensaba que era un libro exclusivo de interpretación privada, que solamente cierta línea tenía el derecho de la interpretación y de leerlo. Pero una vez que lo escudriñas, una vez que empiezas a nadar por estas aguas, te das cuenta que es la carta de amor que nos deja el Padre para relacionarnos con Él. Y el libro de Tesalonicenses está después de Colosenses, que es parte del Nuevo Testamento, y está antes de la carta a Timoteo. Son cartas que fueron escritas, inspiradas por Dios al apóstol Pablo. Entonces, segunda de Tesalonicenses, voy a estar leyendo el verso 17. Es un verso bien corto. Este verso solamente dice, orar sin cesar. Y ahí termina el verso. Orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. A la gloria del Señor. Orar sin cesar. Entonces esto ya va a romper los paradigmas de que si tiene que haber una posición corporal, de que si tiene que haber un requisito o un formulario. Imagínate, tú andas trabajando, ¿verdad? Andas trabajando y sientes el deseo y la necesidad de orar. Entonces, ¿cómo vas a orar sin cesar si necesariamente ocupas una postura? Si ocupas una postura, entonces necesariamente no puedes hacer eso. Si ocupas una postura, supongamos, tengo que estar de rodillas, mientras vas manejando, ¿cómo te vas a arrodillar? Mientras estás trabajando, haciendo las labores diarias, ¿cómo te vas a arrodillar? La Escritura lo dijo, Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, ser constantes en la oración. Y ya hubo una vez un tema con una persona que me dice, ¿puedo orar mientras estoy intimando? A lo que yo respondo, es una pregunta un poco complicada, pero que tiene respuesta, ¿verdad? ¿Puedo orar mientras estoy intimando? Le digo, claro que puedes y debes hacerlo. Pasan los días y después viene y me dice, no me pude concentrar. Si tú vas a intimar con tu esposa, con tu esposo, dice la palabra de Dios que sea
el hecho sin mancilla. Entonces, si tú vas a intimar y vas a orar delante de la presencia de Dios, vas a consumar lo que Papi Dios dijo desde el principio. Multiplíquense y den mucho fruto. Es la orden que le da Dios a Adán a Eva. Y se las da dentro de la santidad. Sé que es un tema un poco complejo. Hay gente con aberraciones sexuales, hay gente con desorientación sexual, hay gente que no le da el contexto a la intimidad sexual, que es la que tiene el contexto bíblico. Entonces imagínate el hecho con mancilla. Imagínate, tú vas a intimar con tu esposa o tu esposo, pero estás pensando en otro, en otra. Como tal, no creo que digas soy hijo de Dios cuando haces eso. Porque los adúlteros ni los fornicarios entrarán en el reino de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, si el Señor está diciendo orar sin cesar, sé que estoy tocando un tema controversial y sé que va a haber unos comentarios que van a poner ahí medios buenos. Lo hacemos para eso, para que conozcamos juntos de la palabra de Dios, para que aprendamos a orar, para que estemos juntos en armonía, para que tengamos esa comunión, esa coinonía con Dios. Me dice después la persona, oye, no me pude concentrar, ¿verdad? Le digo, analiza tu corazón. Analiza tu corazón, porque si no fuiste capaz de decirle al Señor, Señor, te alabo y te bendigo, glorifico tu nombre por la esposa que me diste, porque tú me la diste. Alabo y bendigo tu nombre porque hemos consumado el matrimonio. Si estás mirando todo lo que esto empieza a abarcar, ¿verdad? Es nada más un pequeño espacio para que veas que se puede orar en todo tiempo y que no hay una posición como tal puesta por Dios para que se diga que se tiene que hacer así. Nuestro Señor Jesús en una ocasión enseña que cuando oremos no seamos como los hipócritas, como los publicanos, como los fariseos, como los que quieren ser vistos, que están orando y gritando en las calles, pero aquí no está diciendo predicando, está diciendo que se ponen a hacer alarde con palabras rebuscadas, se ponen a hacer alarde con palabras bien elaboradas, con palabras bien articuladas, y que no hay un trasfondo de obediencia en las palabras que ellos están diciendo. Por eso les dice Jesús a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces las palabras que son del Señor son de Él, son vida, son amor, son eternidad, lo son todo. Y por eso Jesús dice, hagan como ellos dicen. Aquí viene la venadita, mire. Con esta simple voz, mire cómo viene. Tiene hambre, no, Chito, scoot over. Tiene hambre y ella viene por su alimento. Nosotros tenemos hambre y sed del Dios vivo. Y no vamos al alimento que es la palabra de Dios. No vamos al alimento que es la oración. Estamos desmayando, estamos muriendo, estamos
en el mar de la desesperación y no buscamos a Dios, que es nuestro Padre que nos sustenta, que es nuestro Padre que nos alimenta, que es nuestro Padre que nos mantiene vivos, que nos mantiene de pie. Y este animalito, mira, lo adoptamos hace aproximadamente 3 semanas y ya se familiarizó con nosotros. Le hago el llamado para que venga a comer y ella viene. Te hace el llamado el Padre Celestial para que te acerques a su presencia, para que tú vengas a Él y atiendes a ese llamado. O simple y sencillamente dices, estoy ocupado. Le dices como cuando el Señor envía a sus mensajeros a traer invitados a su fiesta. Unos pusieron el argumento, me acabo de casar, no puedo ir. Otros dijeron, oh, acabo de comprar una casa, estoy haciendo una casa, no puedo ir. Oh, estoy muy ocupado haciendo esto y aquello, no puedo ir. Regresan los enviados del Señor, que estos eran los evangelistas, que estos son los que salen a predicar el evangelio. Y le dicen, Señor, ya fuimos, hicimos extensa la invitación de que vengan a tu casa, pero aún hay lugares. Dice el Señor, ahora salgan por todos los caminos, vayan, búsquenlos y fórcenlos a entrar. El Padre haciendo el llamado para que lo busquemos para nuestro bien. El Padre nos está buscando. Dios es un Dios de amor que quiere relacionarse con su pueblo. Él nos está buscando. Él quiere que atendamos a sus palabras. Y uno de los métodos o uno de los pasos o uno de los procesos es a través de la oración. Orar, como ya lo dije en videos anteriores, no es otra cosa más que hablar con Él y hablar de Él. Tú le puedes hablar todo lo que tú quieras. Si eres un bebé en Cristo, se entiende. No vas a tener el discernimiento desarrollado en la palabra, entonces vas a hablar como tal, como niño. El apóstol Pablo dijo, cuando era niño, hablaba como niño y las cosas de niño hacía, pero ahora que soy adulto, hablo como adulto y las cosas de adulto hago. En la palabra de Dios hay un crecimiento. En la palabra de Dios hay un desarrollo muy precioso, muy poderoso. Se la terminó y parece que quedó con un poco de hambre. Ahorita te damos más, mamá. Y qué hermoso sería que así como la venadita esta preciosa, ¿verdad? Busca ser saciada, que así buscáramos nosotros en su palabra, ser saciados por su amor, por su bondad, por su justicia. Mira donde hay paz, mira los animales qué bonitos, que no se asustan, no temen, porque saben que estamos hablando del Dios de paz, saben que estamos hablando de su Creador. Y a ti te hablamos de Dios y tú te escandalizas. Tú empiezas a buscar excusas, argumentos y empiezas a desviarte. Bueno, escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios y veamos qué quiere el Señor con nosotros. Ya entendimos, orar sin cesar. Orar sin cesar es que podemos orar en todo tiempo, en todo lugar y en donde quiera que estemos. Entiéndase que hay momentos de intimidad con el Señor, por eso toqué ahorita las relaciones íntimas de un matrimonio. Así como tú no vas a estar exhibiéndote públicamente tu decoro, porque tienes un lecho, así va a haber cosas íntimas que vas a tratar con Dios, que vas a tomarte tu espacio
donde ahora sí, como dice esta escritura, entra en el recinto cerrado y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que mira en secreto te recompensará en público. Pero si fueras nada más a estar orando en secreto, ¿cómo cumples esta petición del corazón de Dios, que ores sin parar, que ores en todo tiempo, que ores en todo momento, si solamente vas a estar en tu recinto cerrado? ¿Cómo cumples esto? Entonces, abramos nuestro corazón, abramos nuestro espíritu, nuestro entendimiento para discernir lo que realmente nuestro Señor Jesucristo está diciendo cuando nos pide que oremos sin cesar. Si hay lugares donde vas a buscar esa intimidad con Dios a solas, en lo privado, pero hay lugares donde tú vas a estar haciendo un trabajo y te va a llegar el deseo de hablar con tu Creador, de hablar con tu Padre Celestial. Y no porque no estás en un lugar cerrado, en un recinto cerrado, tú no lo vas a hacer. No porque no estás dentro de un edificio de 4 paredes llamado iglesia, que dicho sea de paso, esa no es la iglesia somos los que conformamos el cuerpo de Cristo, somos los miembros del cuerpo de Cristo. Lo demás es un recinto. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Mira, quiero mostrarte esto, a ver si la cámara lo capta. Acaba de tomar leche la venadita y ahora ya está empezando a comer hierba, que es lo mismo que te estoy explicando aquí. Es lo mismo que te estoy diciendo, que la palabra dice que cuando somos niños hacemos las cosas como niños. Como ya te lo dije, mira, ahora llegó el perro. Te digo que hay tanta paz aquí que los animales saben dónde los tratan bien. Si esto pasa en lo natural, imagínate en lo espiritual. Imagínate tener ese acogimiento, ese abrazo, esa bienvenida de nuestro Padre Celestial en su reino, que nuestras oraciones hay en esa cabida y en su reino. Imagínate tener esa confianza, que el Señor quiere que nos acerquemos así, confiadamente en su trono. Es una belleza. Santiago 4, versículo 3. El libro de Santiago. El libro de Santiago, para los que no saben quién es Santiago, y aquí también hay otra controversia, en la iglesia popular, el libro de Santiago es hijo de María y José. Y aquí ya se va a decir, y ya se va a escandalizar, y va a arder el mundo. Van a decir, épale, 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 su Biblia está alterada. María solamente tuvo a Jesús. Leamos las escrituras, ese es otro tema. Es un tema muy amplio, que en su momento, confiando en Dios, también lo vamos a tocar. Pero ahorita estamos tocando la oración. Santiago está en medio del libro de Hebreos y de las epístolas del apóstol Pedro. Antes de Primera de Pedro, ahí está el libro de Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 3. Lo voy a leer desde el versículo 1, en el capítulo 4, para que miremos el contenido. Dice a la gloria del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hace una pregunta, sigue preguntando. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Verso 3. Pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Por eso ya lo decía, ¿verdad? Hay una petición
que está mal elaborada. La palabra de Dios aquí dice, porque está mal elaborada, para andar en vuestros deleites. Verso 4, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera, pues, que se haga amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si las cosas que están pidiendo son vanidad, obviamente no las vas a recibir. Si tú estás casado y le estás pidiendo a Dios por otra esposa, muchacho, ¿dónde esperas recibir esa locura? No va a suceder. El Señor sabe que tenemos necesidad de casa, que tenemos necesidad de abrigo, que tenemos necesidad de alimento, que tenemos necesidad de transportación. Pero tú tienes una casa modesta y le estás pidiendo un palacio, estás pidiendo una vanidad. Hermano, entonces no es bueno que yo crezca, no es bueno que yo tenga anhelos de crecimiento. Sí, sí es bueno. Y el Señor quiere que los tengas. Pero si tienes un trabajo donde tu salario es mínimo y tú le estás pidiendo a Dios un palacio, no te va a alcanzar ni para comprar un ladrillo con el salario que tienes. Entonces sí se hace una vanidad. Vas a empezar a matar, a robar, a codiciar para adquirir ese palacio y para el gasto del mantenimiento que eso conlleva. Por eso dice el Señor que son vanidades. Y es solamente un ejemplo. Tú estás en el campo, tienes necesidad de un burrito para cargar la leña, para transportarte, pídeselo al Señor, porque Él sabe que tienes necesidad de un burrito y te lo va a proveer. Porque Él sabe que es parte de tu sustento. Entonces no le puedo pedir una camioneta, hermano. Aquí en Estados Unidos, un vehículo motorizado es una necesidad, no es un lujo, no es un privilegio. Tú estás en un país desarrollado como donde tener un vehículo es parte de una necesidad y no nada más un privilegio, pídelo, porque el Señor conoce de lo que tienes necesidad. El Señor sabe que es parte de tu herramienta para que traigas el sustento a casa. Estoy hablando de cosas materiales, porque si tú no conoces a Cristo, estás enfocado nada más en las cosas materiales y te estoy dejando saber que el Señor también sabe de qué tenemos necesidad. Mateo 33 dice eso. El Señor conoce nuestras necesidades. Ya creciste, ya estás entrando en otro nivel espiritual. Ahora tú ya vas a empezar a orar por tu hermano, por tu hermana. Vas a empezar a orar para que perdones, para que te perdonen. Vas a empezar a orar para que la gloria de Dios venga aquí a la tierra, que se haga su voluntad como está en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Entonces ya estás pasando de nivel, ya estás entendiendo que tu proveedor es Jehová de los ejércitos, que es Jesucristo de Nazaret. Ya diste un paso más elevado. Ya estamos comiendo alimento sólido. Y eso es lo que a Dios le agrada. Cuando empezamos a entrar en esa etapa del crecimiento, cuando empezamos a entrar en esa etapa de madurez, Papi Dios se regocija. Papi Dios está contento porque mira que su palabra está encontrando cabida en tu corazón. Pero si no salimos de las mismas chiflazones, de las mismas peticiones, dame, quiero, dame, quiero, pero tú no te das, pero tú no te entregas, pero tú no eres partícipe del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces por eso dice aquí la palabra de Dios, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por eso te hablé de las cosas materiales, no porque yo esté enfocado en las cosas materiales. Las cosas materiales, el Señor, vuelvo y repito, sabe de qué tenemos necesidad y quiere atender nuestras necesidades. Hermano, entonces hay oraciones de necesidad, hay peticiones
con oración, con ruego, con súplica, en el Espíritu. Pero también hay chiflazones, hay gente que se mete a las chiflazones en lugar de orar, hay gente que se pone a pedir pura vanidad. Y por eso dice la palabra del Señor, piden y no reciben porque piden mal. Y por eso el Señor inquieta mi corazón para poder hablar de estos temas, de cómo vamos a aprender a pedir. Y una de las preguntas muy comunes son esas. ¿Tengo que estar sentado? ¿Tengo que estar hincado? ¿Tengo que estar acostado? ¿Tengo que estar postrado? No. Hay espacios para todo. Si lo haces postrado, gloria a Dios. Si lo haces hincado, gloria al Señor. Si lo haces de pie mientras vas caminando, gloria a Dios. Si entras a tu recinto cerrado, gloria a Dios. No se te olvide que el Señor es espíritu y el Señor es omnipotente, es omnisciente. Todo lo puede y está en todo lugar. Para Él no hay materia que no pueda traspasar. Entonces, de la forma en que tú hables con Dios, si lo haces en el nombre de Jesús, orando al Padre, guiado por el Espíritu de Dios, esa oración ya es más profunda. Ya cuando oras en el Espíritu, guiado por el Espíritu de Dios, esa es oración de otro nivel, que confiando en Dios la toquemos, pero ya es oración de otro nivel, orando en el Espíritu, que es como el apóstol Pablo exhorta, es como los que hablan en lenguas. El apóstol Pablo dice en una de sus epístolas, que pues oraré en el Espíritu. Dijo, sí, pero también con el entendimiento, porque el que habla en lenguas para con Dios habla y solo se edifica a él, no edifica a los demás. Estás entrando en tu recinto, en tu aposento, en tu recinto cerrado, quieres tener una comunión con Dios, habla en lenguas. Te dieron el don, háblalo. Pero no tienes el don, quédate quieto, no estés haciendo payasadas. Tienes el don, háblalo. Te dije que es una oración ya más profunda. Muchos se van a decir, what are you talking about? What about the tongues? ¿De qué estás hablando? ¿De qué esas lenguas? ¿Cuáles lenguas? Te dije que hay niveles, ¿verdad? Y queremos abarcar eso. Me falta la mitad para concluirlo. Déjame hago la parte 2, porque falta la mitad.